Bienvenidos a Islam in Spanish Show. Islam in Spanish es una entidad establecida sin ánimo de lucro, con el propósito de producir multimedia para educar a los latinos sobre el Islam. Producimos audio y video y nos puede localizar a través de la página www.islaminspanish.org. Encontrará usted audios, videos y el servicio de 24 horas de Internet Radio. En este momento presentamos la nueva serie del año 2011, en donde haremos un enfoque para la presentación del nuevo estilo de vida, cómo implementar el nuevo estilo de vida llamado Islam. Estamos utilizando las instalaciones de Andalucía Center, el cual es un centro de medios de comunicación social y educativa con base en Houston, Texas, Estados Unidos. En este día tenemos la presentación de una persona que nos va a traer un tema sobre las raíces islámicas de la cultura hispana. Nuestro invitado de hoy es una persona que ha tenido una vinculación con los Estados Unidos porque nació en Nueva York, pero sus padres, sus ancestros son hispanos de Puerto Rico. Ha sido una persona estudiosa del Islam que se preparó no solamente en los conocimientos del Corán, sino también del idioma árabe. Con nosotros se encuentra el señor Daniel Hernández, para nosotros Abdullah Dani Hernández. Bienvenido, nuestro invitado. Muchísimas gracias. En este día, quisiera usted decirnos un poquito de usted mismo para darnos a conocer algo sobre su vida, sus estudios, etcétera. Bueno, yo, por la gracia de Allah, me crié en un hogar religioso y antes de mi mamá casarse con mi papá era monja. Ella nos inculcó desde nuestro crecimiento la creencia en Dios. Ella decidió abandonar el convento, se casó con mi papá y gracias a Dios nos tuvo a nosotros. Hace 11 años tuve la oportunidad y la bendición de Dios de aceptar el Islam. Y a través de aceptar el Islam y descubrir que hay parte de nuestra historia como hispano que es desconocida, me enfoqué en la búsqueda más, primero de aprender el árabe para poder entender el Corán directamente y luego investigar la relación entre el Islam y mi cultura como latino. Y por eso fue que preparé esta presentación que es presentada por el Islam in Spanish, raíces islámicas en la cultura latina. Bien, Andalucía Center en este momento está mostrándonos cómo el invitado ha enfocado su vida en el conocimiento de las verdaderas raíces lingüísticas del noble Corán. Estudió, se preparó y hoy tenemos el gusto de conocer el tema las raíces islámicas en la cultura hispana. Es interesante que usted mencionó porque el tema hablando de las raíces islámicas en la cultura latina, que habla del tema Andalucía, y por el destino de Dios estamos grabando este show de televisión en el nuevo centro de Islam in Spanish que es Andalucía Center. Okay. Bien, quisiera usted verificar conmigo los 5 puntos con los cuales nos muestra las raíces islámicas en la cultura hispana. ¿Cuál ha sido la expansión del Islam en cuanto al mundo islámico, al mundo hispano, mejor,
¿Cuál ha sido algunas de las contribuciones que el Islam nos ha dejado en nuestra historia de países islámicos? Luego, algunas palabras de origen árabe que tenemos en nuestra lengua, derivadas del idioma árabe. También algunas raíces islámicas en arquitectura y, por qué no, lugares que nos traen a la memoria sus orígenes de la arquitectura musulmana. En este día vamos a tratar el tema raíces islámicas en la cultura latina. Nosotros sabemos que el Islam se ha expandido a nivel mundial. ¿Por qué no nos explica un poco en qué momento el Islam se expandió hacia los países de habla hispana? Como conocemos, el profeta Mohammed, que la paz y bendición de Dios sea con él, falleció en el año 632. Desde el año 632 hasta el año 711, el Islam se expandió por todo el norte de África hasta la península ibérica, España o Andalucía y Portugal. Y como conocemos también que el Islam se expandió hasta China en el año 751. Y miremos en el norte de África, cuando llegaron los musulmanes alcanzaron el país de Marruecos. La gente en Andalucía estaban debajo del gobernamiento del gobernador de los visigodos. Yo recuerdo, sí, en aquel entonces el rey era Rodrigo en España. Cierto. Pero ¿quiénes gobernaban exactamente? Los visigodos. Los visigodos. Los visigodos, sí. Y ellos le imponían a la gente su manera de vivir y su creencia. Luego, los visigodos adoptaron el catolicismo. Exactamente. Y mantuvieron esas mismas costumbres. Entonces le imponían a la gente que vivían en la península ibérica a que aceptaran el catolicismo. La gente estaba oprimida y luego cuando escucharon de esa fuerza que venía por el norte de África, que estaban promoviendo la libertad de la religión, ellos sintieron un aliento de alivio. Luego, cuando se acercaron al estrecho de Gibraltar, ahí fue que el líder de los musulmanes llamado Musa ibn Nusair envió a un líder llamado Tariq ibn Ziyad, Tariq el hijo de Ziyad. Tariq y su ejército cuando cruzaron, llegaron a este monte, a esta montaña, que es conocida hoy en día como Gibraltar, ¿cierto? Es un estrecho. Geográficamente separa a Europa de África, el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, ok. Sí, geográficamente. Y es muy interesante, el nombre de Gibraltar es de origen árabe. Ya. Y está en conjunto con el nombre del líder que llevó a su ejército a este lugar, que es Tariq. Entonces Gibraltar es derivado de Jabal Tariq. Jabal Tariq, Gibraltar. Jabal Tariq, que significa la montaña de Tariq. Permítame recordar cuando los españoles estaban oprimidos por tantos impuestos, su rey, y ellos estaban ya sabiendo que los musulmanes vivían en paz, los judíos con los cristianos y con los musulmanes, ellos le pidieron a los musulmanes que vinieran a ayudarlos para sacudirse de ese yugo. Allí es importante saber esto, porque no fue impuesto el Islam, como dicen, que es que fue impuesto con la espada.
Esto fue un acuerdo entre los españoles que le pidieron a los musulmanes que vinieran a España a establecerse. Es allí cuando usted nos menciona que los musulmanes entonces, con Táriq a la cabeza, pasan por el estrecho de Gibraltar y se establecen en España. Cierto. Y basado en esto fue que porque la gente que vivía en la península ibérica se dieron de cuenta que esta fuerza que venía por el norte iban basado en la creencia en Dios y en la obediencia a Dios a través del Corán y la implementación de la sunna, que es los dichos y actos del mensajero de Dios. Basado en el Corán, hay un verso del Corán que dice la ikraha fid din, no hay coerción en la religión. Nadie tiene el derecho de forzar a otra persona a la religión. Y como los musulmanes tienen eso como creencia, eso le dio seguridad a la población de la península ibérica, de esa fuerza que venía, que no la iba a forzar a aceptar su religión. Luego vemos que cuando llegaron los musulmanes a España, hubieron muchas contribuciones. ¿Cómo cuáles contribuciones aportaron los musulmanes en España? Una contribución es, por ejemplo, la de Abbas ibn Farnas. Y él tuvo unas cuantas contribuciones. Una fue, que es la chistosa, cuando él tuvo la idea de que el hombre podía volar. Y comenzó a construir unas alas para él poder volar. Y se trepó en un lomo y se tiró y cayó hacia el suelo. Pero no se rindió, sino que continuó y perfeccionó esas alas hasta que alcanzó volar. Okay. Luego hay otro de las contribuciones. Perdón, Adelante. este entonces es el llamado origen del famoso parapente de hoy en día. Correcto. ¿Sí? Que esa es la idea. En el parapente la gente van a las montañas y se sueltan al espacio y gobiernan con las manos lo que diríamos eran las alas. Las alas, correcto. Y también él inventó algo llamado como al-maqata. Y al-maqata es un reloj de agua, que contaban tiempo con el agua. Entonces, él tuvo la idea de utilizar la hidráulica, que es uno de los principios de la física. Aprovechando la energía hidráulica, diseñó un reloj. Correcto. Y también en su hogar, él tenía, en su mismo hogar tenía un observatorio, como este que miramos en la imagen. En el mismo hogar de Ibn Farnas tenía un observatorio que visitantes venían a ver las estrellas y a ver el clima y etc. Y también en el periodo de Andalucía se utilizó y se desarrolló el astrolabio en el año 800. Y llegó en el siglo XII, se expandió y alcanzó Europa. Luego, es importante, perdón, adelante. Que el astrolabio viene a ser la guía para que los navegantes pudieran orientarse. Sin el astrolabio no pudieran saber en qué lugar geográfico se encuentra el barco, por ejemplo en la noche, cuando no se divisa tierra ni nada. Exacto. El astrolabio lo inventaron los musulmanes y esa es una contribución muy importante. Recordemos que cuando Cristóbal Colón es mencionado descubriendo América, los que venían manejando la tripulación de sus carabelas eran musulmanes y conocían el manejo del astrolabio. Una clarificación, el astrolabio fue inventado por los griegos, Sí, desarrollado y perfeccionado por los musulmanes, exactamente. en cual le añadieron los diferentes lenguajes y los nombres de las estrellas en árabe, y con el propósito. ¿Cuál era el propósito principal en cual los musulmanes tenían este astrolabio? Siempre el propósito y los esfuerzos de los musulmanes eran dirigidos hacia Dios, y era La cuibla.
la qibla, la dirección hacia la oración. Muy bien. La dirección hacia la oración para saber dónde estaba cuando estaban navegando, cuando estaban viajando, dónde estaba la Kaaba y dónde estaba la dirección para no abandonar las 5 oraciones. Bien. Durante esos 800 años que gobernaron los musulmanes en España, esa época de oro que vivió, nosotros tenemos algunos lugares históricos como para recordar hoy. Sí, hay lugares como Alhambra, que es conocido o traducido como la Roja, por el color de sus paredes. Y estaba llena de jardines dentro. Era como un castillo. Y dentro lleno de jardines y acueductos que suplían agua para el pueblo completo. Si vemos en la imagen, esa es una imagen de Alhambra que está en una montaña altísima y es un lugar hoy en día histórico, un lugar histórico, turístico, y que geométricamente fue construido de una manera que estudian su arquitectura en las universidades de cómo los musulmanes construyeron tal monumento. También en este lugar, dentro de Alhambra, habían fuentes, habían jardines que tenían árboles de naranja, si miramos en diferentes ángulos, palmeras, y lo más interesante es que se encontraban escrituras con el recuerdo de Dios, escritura que eran versículos del Corán y etcétera, para darle más como un ambiente espiritual y también que la persona podía sentarse a reflejar o a reflexionar en la creación de Dios. Si miramos en esta imagen es de las fuentes, es interesante en estos tiempos en cual Europa estaba en sus tiempos oscuros, en la época de oscuridad o época de tinieblas, en cual las calles no tenían luces. Y en esos mismos tiempos en Andalucía habían jardines, habían luces, habían lugares como el Córdoba, que tenía en sus calles tenían la acera y era la distancia de 10 millas, en cual habían también luces y muy interesante, en Córdoba era considerada la joya de Europa o hasta la joya del mundo. Y aquí tenemos algunas razones por la cual era considerada la joya del mundo. Una de ellas era que tenía 50 hospitales en un pueblo, 900 baños, no baños de los que hay hoy en día en nuestros hogares, sino que eran baños públicos, en cual las personas que estén viajando podían parar y sentarse y bañarse, y es como estilo spa, como hoy en día se promueve tanto. Y hay una maravillosa anécdota o historia en cual uno de los líderes de Andalucía, llamado Abdurrahman el III. Abdurrahman el III envió un emisario hacia el rey Otto de Alemania. Y cuando el emisario viajó y salió de la tierra de Córdoba, comenzó a ver que las calles eran oscuras y que no habían baños públicos. Y cuando llegó donde el rey Otto, lo primero que hizo el emisario de Abdurrahman fue quejarse, decir, ¿por qué las calles son tan oscuras? Y al decir, el rey dice, ¿qué? ¿Te está burlando de mí? Uno de los siervos del rey dice, no es cierto, en las calles de Córdoba hay luces. Después, y pavimentos en las calles, y luego
el emisario de Abdurrahman se queja otra vez y dice, ¿por qué no hay baños para la persona que viaja poder descansar y bañarse y continuar en su viaje? Y el rey otra vez dice, ¿te está burlando de mí? Ese es el rey, imagínate, una persona normal hablándole a un rey de esta manera. Y el siervo del rey Otto le dice, no es cierto, si en las calles de Córdoba hay baños. ¿Ok? Luego viene la hija del rey y le dice, papi, me memoricé el alfabeto, el abecedario. Entonces el rey le dice, adelante, déjame escuchar. Cuando escucha el alfabeto, él orgulloso de su hija de 7 años dice, mira mi hija, se memorizó el alfabeto. El emisario de Abdurrahman el tercero le responde y dice, tú sabes que en nuestra tierra tenemos niños de 7 años que se han memorizado un libro, que ese libro es el Sagrado Corán, y el rey otra vez dice, otra vez te está burlando de mí. Y uno de los siervos dice, no, es verdad. Los mismos siervos del rey Otto estaban dando confirmación y testimonio de la veracidad de lo que estaba diciendo el emisario de Abdurrahman. Yo quería darle un ejemplo de esos 900 baños. No le quería mostrar los 900 baños, sino que le quería mostrar solamente uno. Y ustedes miran y juzgan por su propia cuenta. Este es un ejemplo de un baño en Córdoba que estaba a disposición de cualquier persona, sea musulmán o no musulmán, que utilizaran cuando estuvieran viviendo en el país de Andalucía. Muy interesante porque en el año 713 se escribió un tratado en cual era una ley de que las personas viviendo en Andalucía podían practicar su religión y vivir libremente y utilizar todo lo que estuviera a su disposición en ese país. Y no se le iba a forzar ni imponer las creencias islámicas, sino que tenían que seguir las leyes. Y el Islam y los musulmanes gobernaron en España desde el año 711 hasta el año 1492, que es aproximadamente la época del descubrimiento de América. Casi 800 años, exacto. 800 años, como le llamamos en inglés a América o a Estados Unidos, un melting pot, ¿cierto? Un lugar donde hay muchas culturas viviendo en conjunto y compartiendo ideas y inventos, pero eso ya existía en Andalucía. Sí, usted cuando mencionó los baños, los musulmanes fueron los autores de la palabra cuarentena. Cuando una persona enferma es aislada en hospitales especiales. Usted mencionó que en Andalucía había en Córdoba solamente, como 50 hospitales. 50 hospitales, sí, correcto. Y entonces los musulmanes inventaron o idearon la cuarentena para los enfermos. Eso en los sitios históricos se cumplió. Y esa es una de las cosas que tiene que ver con la salud, muy importante. Wow. Hacia el año 1492 se termina la etapa de los musulmanes en España. Sí, se termina porque, primero que nada, entre los mismos musulmanes surgió alguna división, porque la prioridad se puso como secundaria, que es la prioridad en la creencia, en la unicidad de Dios, en la unidad. Cuando se comenzó la división entre raíces, entre yo soy de este lugar, por ejemplo, las personas que eran de origen árabe,
y otros discriminación. entre ellos mismos. Y esa división fue la gran oportunidad para Los Reyes Católicos. entrar y apoderarse de todo el Andalucía. La manera fue de matar a la gente o imponerle aceptar la creencia, el catolicismo como era en esos tiempos. Déjeme preguntarle algo. ¿Qué influencia en el lenguaje nos ha dejado la estadía de los musulmanes en España? Es muy interesante para una persona de origen latino, como nosotros, que tenemos primos o hermanos con nombres que tienen origen árabe. Por ejemplo, yo personalmente me crié con mi primo llamado Omar. ¿Ok? Y Omar es un nombre árabe. Yo conocí a una cliente de la República Dominicana y conocí a dos clientes, muy interesante, el mismo día, amigas. Una se llamaba Fátima y otra Nura. Y Fátima era el nombre de la hija del profeta Mohammed y Nura significa luz, que es uno de los atributos de Dios. Allah es la luz. ¿Ok? Y tenemos aquí, por ejemplo, nombres como Guadalajara, que es un pueblo en México, que se llama Wad al-Hijara, el Valle de las Piedras. ¿Ok? También tenemos la palabra aceituna, azúcar, pantalón, alcalde, arroz. La palabra azúcar en árabe es azúcar. Pantalón. Alcalde, al-qadi, el juez o el que implementa la ley. Alcalde nosotros conocemos como el gobernador también. Y esas son unas cuantas. Hay una persona que escribió o compiló un diccionario de palabras hispanas de origen árabe. Correcto. Este ha sido en realidad un tema muy interesante. Nos permite hacer una revisión de la historia que no nos contaron cuando nosotros estudiamos. ¿Le gustaría participar con nosotros en otro tema, en otro programa como hoy? ¿Seguro? ¿En una semana más le parece bien? Sí, seguro que sí. El señor Abdullah Daniel Hernández ha estado con nosotros. Lo felicitamos por su presentación, también por los conocimientos que usted tiene. Y como hispano nos da gusto presentarlo en este programa de Islam in Spanish. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por su sintonía y le invitamos para que nos acompañe en un programa como el de hoy, en la próxima semana y a la misma hora. Esta es una presentación de Islam in Spanish dentro de nuestro centro Andalucía Center. As-salamu alaykum, que la paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos al Islam in Spanish Show. Islam in Spanish es una entidad sin ánimo de lucro destinada a producir material en multimedia para la educación de los latinos sobre el Islam. Usted puede conseguir Islam in Spanish a través de la página www.islaminspanish.org. En este año 2011 estamos presentando la nueva serie que incluye mostrar el Islam como una verdadera nueva forma de vida.
La grabación de este programa se está haciendo en el centro social y educativo llamado Andalucía Center. En este día de hoy daremos continuación al título iniciado la semana anterior, Raíces Islámicas en la Cultura Latina. Tenemos de nuevo la presencia de nuestro invitado, Daniel Hernández. Él es Abdullah Daniel Hernández. Y en este día le damos la cordial bienvenida al programa de Islam in Spanish. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, muy amable. Mucho gusto. Estimado señor Hernández, era tan interesante el tema de la semana anterior y le pedimos que usted regresara. ¿Pudiera usted hacernos un recuento del tema de la semana anterior? Breve recuento. Seguro. Bismillah. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. La semana anterior hablamos acerca de cómo el Islam se expandió rápidamente desde Mecca hasta la península ibérica. El Islam llegó a la península ibérica en el año 711, quiere decir que son menos de 100 años después de la muerte del profeta Muhammad. Cuando los musulmanes cruzaron el norte de África, recibieron una petición de ayuda de la gente española que vivía en la península ibérica, en cual estaban pidiendo ayuda de la opresión, porque estaban oprimidos. Y si regresamos un poco a lo que mencionamos, ¿quién gobernaba la península ibérica en esos tiempos? Eran los visigodos. Los visigodos aceptaron, se convirtieron en católicos y luego continuaron con las mismas costumbres de forzar a la gente a que acepten el catolicismo. Lo que sucedió fue que la gente escucharon de esa fuente que venía del norte de África y que estaba promoviendo la libertad de religión. Y ellos escribieron una petición a los musulmanes en el norte de África a que le ayudaran de esa opresión que tenían. Recordamos entonces al rey Rodrigo, que era el que gobernaba España en aquel entonces. Cierto. Y tenía muchos soldados y aplicaba opresión. Cuando vinieron entonces, era a buscar a los musulmanes para pedirles ayuda para liberarse de la opresión del rey Rodrigo. Correcto. Y también encontramos de que cuando 2 años después que los musulmanes entraron a la península ibérica, lo que sucedió fue que el hijo del líder musulmán del norte de África llamado Abdelaziz, el hijo de Nuseir, escribió un tratado, una ley que le daba la buena nueva a la gente que vivía en la península ibérica de la libertad de practicar su religión, sin ser forzados a aceptar la religión musulmana. Que eso es clarificando las misconcepciones, que el Islam se expandió por la espada. Sí. Esto es muy interesante. Realmente también es importante mencionar la influencia de la cultura islámica en la arquitectura latina. Ok, en mención, como mencionamos anteriormente, la primera palabra que de raíces Guadalajara, Wad del Hijara. Entonces yo tomé la oportunidad de ver si hay hechos que también respalda a la definición de esa palabra. Y muy interesante, vimos imágenes anteriormente de Alhambra, y vimos los arcos, y vimos las plantas en los jardines. Y el agua como fluye a través de los jardines. Miremos en comparación una foto del edificio gubernamental. El edificio de gobierno En Guadalajara
y Alhambra. Ve que hay relación entre los arcos, las plantas, el patio. Es importante resaltar que en la arquitectura de la civilización islámica, en todos los sitios en donde la civilización islámica tuvo su influencia, vemos el uso de arcos, como él lo explica, señor Hernández, y también vemos cómo se ha aprovechado el uso del agua. A los musulmanes se les debe el término agua blanca y aguas de drenaje o aguas negras. Ellos sabían traer el agua limpia para el uso humano y luego cómo la drenaban. Pero han sido los maestros a nivel mundial, porque todo el mundo busca imitar esta belleza de construcciones, arquitectura hecha con hermosos jardines. Ok, mashallah. Excelente. Quiero pasar hacia el próximo país. O vamos de jornada de país en país. No vamos a tocar todos los países, algunos. Miremos las raíces islámicas en Colombia. En Colombia nosotros tenemos una zona cafetera bien extensa, bien importante. Los musulmanes descubrieron las zonas ideales para el cultivo del café. En este momento nosotros tenemos una gran gratitud hacia la cultura islámica, porque nos llevaron no solamente a Sudamérica, sino también a Centroamérica. Los países de habla hispana que cultivan café, le debemos todos a la cultura islámica el desarrollo del cultivo. En Colombia tenemos un centro internacional, mejor, un museo internacional sobre el café. Y allí tuve la oportunidad de mostrarle a la persona que se llama Muyaje Fletcher, que es mi hijo, cómo el café, desde su nombre técnico, Coffea arabica. La palabra coffee es género y arábica es la especie. Ese es el nombre botánico, Coffea arabica. ¿Por qué arábica? Porque no fueron los españoles los que llevaron el café a Colombia, fueron los musulmanes del Yemen y Etiopía. Y no solamente enseñaron el cultivo del café, sino las técnicas de su procesamiento. La despulpadora, el uso del secado, del lavado del café, del secado y de constituir un grano que se constituyó en el primer producto agrícola de Colombia. El Museo Internacional del Café está localizado entre dos cordilleras, porque Colombia tiene tres cordilleras: la occidental, que va pegada al Océano Pacífico, la cordillera central y la cordillera oriental, que va a morir a Venezuela. Entonces, encajonadas entre la cordillera central y la occidental, tenemos zonas cuya temperatura oscila entre los 18 y los 23 grados centígrados. Y los suelos son de naturaleza volcánica, ricos en superfosfatos. Y por eso el café colombiano tiene esa excelencia, además de que en su cosecha es grano por grano y solamente se cosecha el grano maduro. Todas estas son técnicas de la influencia islámica en Colombia, de manera que gratitud para la cultura islámica en Colombia, porque todo el mundo conoce la calidad del café colombiano. Quería preguntarle, usted que es de Puerto Rico, ¿puede mencionarme alguna influencia de la cultura islámica en Puerto Rico? Sí, la cultura es muy interesante, que el monumento más conocido y más popular en Puerto Rico es llamado El Morro. Y si vemos la construcción del Morro en comparación al castillo de Melilla, entonces, Melilla, España. Melilla en España, vemos la similitud. Y también hasta el nombre, de dónde es el origen, El Morro. El Morro era un nombre que le llamaban a los musulmanes, porque eran de color, los morros. Entonces, cuando miramos a estas fotos de
el Morro y el castillo en Melilla, vemos la similitud. Y el lugar donde se construyó, cerca del mar, y se ve muy, si le cambiamos los nombres, podemos confundir uno por el otro, de tan similares que son. Y es también interesante que no es solamente en Puerto Rico, sino que también tenemos en la isla llamada La Española o Haití, donde es conocido que vino Cristóbal Colón. Entonces tenemos un video de nuestro hermano Omar Weston, que visitó a Haití y dio esta maravillosa encuentro a este lugar. Omar Weston es el director del Centro Islámico en Tequesquitengo, Morelos, en México. Y en esta visita, él nos está dando una muestra personalmente de los diferentes equipos e instrumentos que la cultura islámica pudo trasladar en los barcos, inclusive los barcos que usó Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. Allí vemos el astrolabio por el lado derecho del compás. Y también hay otros equipos que son propios del desarrollo de la cultura islámica, porque ellos fueron muy buenos navegantes y se puede decir que sin los navegantes musulmanes, quizá Cristóbal Colón no hubiera llegado a América. Es muy interesante, entonces quiere decir que los esclavos que fueron trasladados desde el Andaluz o desde España hacia América, América Latina, eran personas educadas, eran personas que tenían posición social, eran personas que contribuyeron a hacer posible esta jornada desde España hacia América, porque los instrumentos que fueron usados fueron inventos de musulmanes. Exactamente. Entonces no eran inventos de los españoles, no eran inventos de los europeos que vinieron desde el norte, sino que eran contribuciones musulmanas. Es muy interesante que ahí tenemos a un sabio musulmán llamado el doctor Abdullah Hakim Quick. El doctor Abdullah Hakim Quick, muy conocido en el mundo islámico porque es un profesional y es un verdadero investigador, pero más que todo un historiador. Y recordemos que en el Islam todo tiene la forma de verificarlo con la verdad. Y ahí tenemos una explicación que nos va a dar el señor Hernández acerca de la labor que él está desarrollando. Sí, es muy interesante porque en el año 1996-1997 el doctor Abdullah Hakim Quick escribió un libro llamado Las raíces profundas, Deeper Roots. Y en este libro, que es único en el tema, él habla acerca de la historia de los musulmanes que vinieron desde España hacia las tierras de las Américas, ¿ok? Y antes de la venida de Cristóbal Y Colón. antes de la venida de Cristóbal Colón y los documentos que fueron encontrados de tratados musulmanes con personas que vivían ya en América, ¿ok? Exactamente. El doctor Abdullah Hakim Quick no se quedó satisfecho con ese libro que le escribió, sino que él ha seguido en su labor, expandiendo, y ahora más que nada, en el mes de junio, dando la oportunidad para la persona que quiera expandir su conocimiento y ver los hechos y dar histórico en el andaluz. So, el doctor Abdullah Hakim Quick, que es un sabio que se graduó de la Universidad de Medina, que Medina también es un famoso apellido en nuestra comunidad latina, pero que es origen árabe. ¿Ok? So, el doctor Abdullah Hakim Quick tiene un tour que él es el líder
en Al-Andalus y se llevará a cabo en junio 15 del 2011. También hay una mención de la contribución islámica hacia el mundo, que fue en un hablar, alocución que dio nuestro presidente Barack Obama, dando testimonio de esta contribución. Tenemos el presidente en pantalla, pero nosotros debemos recordar que en Houston, en nuestra localidad, a raíz de hace 5 años atrás, cuando Katrina, los musulmanes dieron una gran contribución económica y física. Yo tengo todavía recuerdo con mi uniforme de que nosotros fuimos a repartir desayuno, almuerzo y cena. El capital de la comunidad musulmana fue grande, porque esa es la manera de sentir la humanidad. El musulmán da la mano, da ayuda, da caridad. Y eso es un testimonio de que hasta el mismo presidente, nuestro presidente en el Estados Unidos, da testimonio que dice: tenemos una deuda de la contribución musulmana hacia el mundo. Y él comienza a describir las contribuciones del astrolabio, las contribuciones del acueductos y muchas contribuciones médicas. ¿Okay? Y eso le da valor y respeto a un líder cuando reconoce contribuciones mundiales de otras civilizaciones. También vemos y estamos en relación a este tema, raíces islámicas en la cultura latina. Damos un recuerdo de la expansión del Islam dentro de la comunidad latina. ¿Me puede explicar acerca de este artículo en esta revista llamado The Message? El mensaje en español. Aquí lo tengo precisamente y aparece en pantalla. Si ustedes ven allá en el centro, y lo tengo cerquita, dice: no hay ningún Dios sino Alá, y Muhammad es el mensajero de Alá. Ese es el voto que una persona da para hacerse musulmán. ¿Me lo puede repetir de nuevo otra vez, por favor? No hay ningún Dios sino Alá, y Muhammad es el mensajero de Alá. Excelente. Esa es la llave. Esa es la llave para una persona entrar en el Islam. Ese es el testimonio de fe. Si una persona ya da testimonio de que hay un solo Dios y de que Muhammad es su último mensajero, dice ese testimonio y ya es musulmán. Entonces, dice message en inglés, latinos, la búsqueda para el Islam. Cada día nosotros estamos registrando y por eso las banderas que ven ustedes en la parte de abajo corresponden a los países latinos. Y por los lados, gráficas de nuevos musulmanes que cada día ingresan hacia el Islam. Vamos a dar una conclusión de este tema en el día de hoy. Nosotros podemos darle la sincera gratitud a nuestro entrevistado de hoy, Abdullah Dani Hernández. Y también Islam in Spanish registra este tema sobre la influencia de las raíces islámicas en la cultura latina. Disculpe que lo interrumpa, antes de continuar, ¿dónde podemos aprender más sobre el Islam? Sobre el Islam en el lenguaje español. Al principio de este programa dijimos la página web www.islaminspanish.org y también esa es la página. Esa es la página que ustedes consiguen en la internet. También tenemos el servicio de YouTube, ¿sí? ¿Qué otra? Es una fuente de multimedia que enseña videos. Tenemos nuestro canal que se llama Islam in Spanish TV. Y también, si se quieren comunicar con nosotros y tener chat con nosotros, nos pueden encontrar en la página de Facebook.
Facebook, y después escribe en el search Islam in Spanish. Y ahí te puede comunicar con nosotros y también estar al día. ¿Dónde está Islam in Spanish? Puede ver recontado de que Islam in Spanish estaba en California. Islam in Spanish, el grupo de Islam in Spanish estaba en Chicago, en Dallas, Texas, y en diferentes partes de los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Si quieren comunicarse con nosotros, están bienvenidos a comunicarse con nosotros a través de Facebook y esperamos sus comentarios. Debo decirles a ustedes que a raíz de este tema, personalmente, quiero hacer un llamado a las autoridades, llámese consulados o representantes de nuestros países, ¿verdad?, para que revisemos nuestra historia. Miren, es una matemática sencilla. Si España reporta que los musulmanes, la cultura musulmana, estuvo hasta 1492, que reportan el descubrimiento de América, entonces, ¿qué quiere decir? Que 800 años atrás, esa historia que corresponde a los musulmanes, a la cultura islámica, esa no nos la enseñaron. Tenemos derecho para pedir revisión de la historia. Y este es el momento para decirle a ustedes, hay que leer, hay páginas hay revistas como esta y varias que nosotros podemos recomendarle a ustedes para que busquen. El lema del musulmán es la búsqueda de la verdad espiritual, pero qué bueno es cuando tenemos pruebas en la mano. Tenemos siempre preguntas sobre este tipo de temas. Vamos a aprovechar a nuestro invitado, Daniel Hernández, para que pueda responder algunas de las preguntas de la audiencia. Nuestro invitado está bien preparado, él habla sobre todo lo que es la cultura islámica. Contáctenos a través del número 713-468-3115. Si usted nos envía un email, está la dirección en pantalla, info@islaminspanish.org. También recuerde nuestra página www.islaminspanish.org. Las preguntas de la audiencia, por favor, serán respondidas de forma inmediata y las que ustedes quieran hacer a través de las páginas que estamos dando. De la audiencia, ¿qué preguntas tienen para nuestro invitado? Por favor, hermana. Sí, esta pregunta es para el señor Hidalgo. ¿Cuál piensa usted que fue la invención más grande que hasta ahorita seguimos usando? Fuera que mencionó el campus, que dicen, o sea, es perdón, no sé cómo se dice en español, pero ¿cuál es lo que estamos usando hasta ahorita que ha sido la invención más grande? Okay. No sé si actualmente estamos... El invento más grande que yo puedo hoy en día es el lens. ¿Cómo se llama? ¿La lente? El lente. ¿Por qué? Porque hoy en día desde el lente usamos la cámara. Todo teléfono tiene cámara. Todo el multimedia, el método de comunicación por el lente. En todo lugar está la computadora, es un lente. El televisor es un lente. Hoy en día, eso es en relación a la comunicación, a la vida cotidiana. Yo pienso que eso es uno de los más importantes relacionado a la multimedia. Pero hay muchos inventos grandiosos en relación a diferentes temas. Es la oportunidad, gracias por su pregunta, porque esto nos permite decirle a ustedes que tenemos la oportunidad de hacer un programa en el cual mostraremos todos los inventos que se le debe a la civilización islámica. Aquí estuvo en Houston, en la mezquita del Dawah Center, exactamente en Downtown, en la Franklin con la Main, y estuvo el museo, en donde nos muestran por todas las secciones los diferentes inventos desde la antigüedad, por las cuales decimos lo siguiente: a raíz del advenimiento del Corán,
a través del profeta Mohammed, se despertó el interés científico. Recordemos que el profeta Mohammed no sabía leer ni escribir, pero a través de él fue la llave para dejarnos el Corán y la Sunna. Los descubrimientos científicos se van a mostrar en estos programas y vamos a tener la oportunidad no solamente de hablar de la lente, sino de toda la ciencia, las artes, la medicina. Por favor, ¿tiene otra pregunta? Ok, mi pregunta es es que yo acabo de empezar a tratar de estudiar la historia del Corán, y sobre la pregunta que puedo hacer es, cada que yo quiera dar información sobre el Corán, tengo que hacer el ritual de siempre de lavarme las manos y no sé cómo decirlo, pero... Ok, es muy buena pregunta. Primero que nada, el Corán el Corán en sí es en árabe, ¿ok? El Corán que está preservado, las vocales, todo es el árabe. Ahora, lo que tenemos es la traducción del significado de árabe a español. Ok, si lees el Corán en el lenguaje español, claro que saca el beneficio del mensaje del Corán. Y si usted pone la intención y se purifica por el honor del Corán, está bien, y por complacer a Dios. Pero ya en el lenguaje español no es necesario, porque eso es la traducción. Ahora si dice el Corán en original, el árabe, entonces ya es diferente. ¿Ok? Entonces, en relación a buscar conocimiento, Dios no le toma cuenta a la persona por lo que no sabe. Y Dios no le pone una carga a una persona más pesada que la que pueda cargar. Y por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad, una persona que está en búsqueda de conocimiento y tiene una enfermedad que no puede aguantar los gases, ¿ok? Entonces quiere decir que tiene que purificarse cada vez. No, porque ya tiene una excepción. Y esa excepción es porque tiene una enfermedad. ¿Ok? Entonces, en la búsqueda de conocimiento, en este aspecto no es requerimiento para usted cuando está buscando información acerca del Corán. Ya si quiere obtener el Corán en árabe, entonces por respeto a la pureza del Corán en árabe, entonces sí es mejor purificarse. Gracias. Recordemos la página de Islam in Spanish. Tengo el honor de decirle a ustedes que yo he sido el narrador oficial de Islam in Spanish en este momento. El único Corán en el mundo hecho en español lo tenemos a través de Islam in Spanish en 26 CDs y lo consigue a través de la página que le estamos dando. Muchas gracias por la asistencia a este show. Islam in Spanish agradece a nuestro invitado en este día y también a ustedes por la presencia en este programa. Una obligación les queda. Una vez conocido este conocimiento, por favor transmítalo y transmita la manera de dárselo a saber a los demás. Así se cumple la misión de Islam in Spanish, enseñando las verdades del Islam para la comunidad latina. As-salamu alaikum, que la paz de Dios sea con ustedes. Wa alaikum assalam.